orar primero. Y esa es la serie de mensajes que estamos llevando a cabo, y esta mañana vamos a continuar con esa temática de orar primero. Queremos hacer de la oración un hábito recurrente en nuestras vidas. Pero escuche, el tema orar primero es intencional, porque cuando hablamos de hábitos, hablamos de cosas que realizamos sin siquiera que nosotros las pensemos. Amén. Usted no piensa, usted reacciona de acuerdo a sus hábitos. Si su hábito es un buen hábito, hermanos, va a construir su vida y lo va a orientar hacia cosas cada vez mejores. Pero si su hábito es malo, si la forma de reaccionar suya es lo primero que hace es algo negativo, entonces lo que va a suceder, hermanos, es que continuamente va a estar cayendo recurrentemente en situaciones cada vez más difíciles, en situaciones cada vez o consecuencias cada vez más malas. Entonces la oración tiene que ser nuestro hábito, y estamos hablando de una primera reacción, y eso es lo que queremos hacer, que podamos aprender a reaccionar ante las circunstancias, ante las dificultades, ante las presiones, ante las necesidades, ante esos momentos de carga emocional con las que a veces lidiamos, que reaccionemos orando primero, que antes de cualquier decisión que vayamos a tomar, que antes de cualquier paso que tengamos que dar, lo primero sea orar, que podamos orar. La semana antepasada mencionábamos, en nuestra primera oportunidad, mencionábamos que orar primero es una buena reacción porque es el camino correcto. El camino de la oración es el camino correcto. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia como seres humanos, cuando vienen las circunstancias difíciles y que nos aprietan un poco el zapato, de pronto lo primero que hacemos, nuestra tendencia es preocuparnos. Nos preocupamos tan fácilmente. Nuestra naturaleza humana de por sí, hermanos, se preocupa, se estresa, se angustia. Y entonces hemos estado hablando basado en Filipenses capítulo 4 versículo 6, donde Pablo nos dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Amén. Lo primero que tienes que hacer no es preocuparte. Lo primero que tienes que hacer es orar. Eso es lo que Pablo nos está queriendo decir. Antes de preocuparnos, antes de angustiarnos, antes de afligirnos, lo primero que tenemos que orar es orar. ¿Por qué? Porque la oración va a liberarnos de toda carga, de toda preocupación, de toda angustia y de cualquier tipo de presión en nuestra vida. Cuando uno compara lo que recibimos cuando nos preocupamos y lo que recibimos cuando oramos, hermanos, es como, aleluya, ir de un extremo a otro extremo. Es como la noche y el día. Cuando tú te preocupas, la preocupación, hermanos, no resuelve ningún problema. Amén. La oración no le va a resolver, la presión o la preocupación, vuelvo a repetirlo. La preocupación no te va a resolver ningún problema. El que te preocupes más no te va a ayudar absolutamente a nada. La preocupación está comprobado, hermanos, aleluya, que es inútil, no sirve de nada, no hace nada bueno para nosotros. Pero cuando nosotros oramos, cuando nosotros tomamos tiempo para orar, y ese es el tema que vamos a estar hablando en esta mañana, la oración cambia las cosas. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Le puede dar un aplauso al Señor en esta mañana? La oración cambia las cosas. Y lo que Pablo está diciendo cuando dice no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, lo que está diciendo es que no se trata de ignorarla, no se trata ni siquiera de eliminarla, la preocupación. Lo que es efectivo es que la reemplacemos por la oración. En vez de preocuparnos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo reemplazamos la preocupación por la oración? Bueno, esas razones que tú tienes para preocuparte, conviértelas en motivos para orar. Amén. Conviértalas en motivos para orar. Vamos a tomar la oración, aleluya, como nuestro primer plan de acción y no como nuestro último recurso. Porque de pronto, hermanos, hay personas que dicen ya todo lo que nos queda es orar. Amén. Ya después de haber intentado esto, ya después de haber hecho aquello, ya después de haber reaccionado de esta manera, todo lo que tenemos es orar. Y no es así. Lo primero que tenemos que hacer
es ir al Señor. Tenemos una línea directa al Padre. Tenemos una línea directa al cielo y esa línea se llama oración. Cuando vamos a la Biblia encontramos grandes ejemplos de hombres que hicieron de la oración su prioridad, es decir, oraron primero. ¿Y qué fue lo que sucedió? Noé oró y Dios le dio un plano para construir un arca. Moisés oró y Dios, aleluya, lo ayudó a dar libertad a Israel de la esclavitud egipcia. Cuando Gedeón oró, hizo correr un ejército poderoso. Cuando Ana oró, Dios le concedió un hijo. Daniel oró cuando estaba en el foso de los leones y Dios hizo que cada uno de ellos cerrara su boca. Elías oró y el fuego de Dios descendió. David oró y derrotó a Goliat. Jesús oró diciendo: no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Y cuando lo hizo, se abrió un camino para que todos los hombres y mujeres pecadores pudieran acceder a Dios, a un Dios santo y amoroso. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que alguien ora, algo sucede. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que alguien ora, algo sucede. Por ello decimos, la oración cambia las cosas. No debemos ni podemos hacer nada sin antes haber orado. Y esta mañana vamos a tomar los versículos 5 al 6 de Nehemías capítulo 1 para hablar, aleluya, de 4 aspectos que nosotros tenemos que considerar cuando elevamos nuestras oraciones al Señor. Si usted quiere hacer de su oración una oración que cambie las cosas, usted tiene que considerar estos 4 aspectos de la oración de Nehemías. Número 1, el primer aspecto es considerar el carácter de Dios. Si usted quiere hacer de su oración una oración que cambie las cosas, usted necesita considerar el carácter de Dios. Oremos, aleluya, teniendo presente en nuestras oraciones quién es Dios. Oremos, aleluya, teniendo claro, aleluya, quién es nuestro amado Señor. Es importante ir al verso 5 para ver lo que está sucediendo en la oración de Nehemías. Dice la escritura: y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Nehemías comienza su oración reconociendo quién es Dios. Él reconoce la soberanía, la grandeza, el poder, la fidelidad y la bondad inagotable que hay en nuestro Dios. Él empieza declarando el carácter de Dios. Comienza, aleluya, su oración entendiendo que Dios es un Dios grande, es un Dios soberano, es un Dios temible, es un Dios cumplidor de pactos, es un Dios que su amor es un amor inagotable. Y esto, amados hermanos, debe de estar presente en nuestras oraciones. Cada vez que tú oras, tú tienes que reconocer quién es Dios. Mire que si usted lee los versículos anteriores al verso número 5, que es el que acabamos de leer, nos encontramos, aleluya, con que Nehemías se encontraba a 1500 kilómetros aproximadamente de la capital de Jerusalén. Cuando él escucha lo que estaba sucediendo en Jerusalén, aquellas personas que venían de haber visitado Jerusalén empezaron a decirle la crisis tan complicada, la situación tan difícil en la que se encontraba Jerusalén y todo el reino de Judá. Esto vino a traer a Nehemías un gran pesar. La Biblia nos dice en el versículo número 4 que dice: cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve en duelo. Para Nehemías la situación era muy complicada, estar lejos sin poder hacer nada. Esto genera impotencia.
aleluya, hace que las posibilidades se hagan cada vez más pocas o mínimas. Aleluya, cuando te das cuenta que quieres estar allá, pero no lo puedes, no lo puedes hacer, no puedes estar allá, y de pronto te sientes impotente, te sientes que los caminos se te cierran. Y entonces esta situación, Nehemías pudo haber generado todo tipo de preocupación. Sin embargo, la Biblia dice que lo primero que Nehemías hace es elevar una oración al Señor, porque ante tal situación, si usted va al versículo 3, la escritura dice que las cosas no andaban bien. La Biblia dice que Judá tenía grandes dificultades y que todos los habitantes de Judá vivían en una grande desgracia. La Biblia dice que las murallas habían sido destruidas, habían sido derribadas, aleluya, pero también las puertas habían sido quemadas. Esto quiere decir que la ciudad estaba a expensas de los enemigos, la ciudad estaba completamente desolada, había una tristeza, una calamidad tan grande. Pero la escritura dice que ante toda esta situación, Nehemías se puso a orar. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando las circunstancias se ponen de esta situación, de esta manera? Cuando las circunstancias comienzan a tornarse complicadas, cuando la situación se empieza a tornar difícil, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Qué es lo primero que hacemos? La Biblia dice, hablando Pablo, no te preocupes, lo que tienes que hacer es orar. Lo que tienes que hacer es orar. Orar primero. Lo que tienes que hacer es elevar tu oración al Señor. Y cuando lo haces, lo que tienes que hacer es considerar el carácter de Dios. Y es que tenemos un problema a veces con nuestras oraciones. Tenemos el grave problema de magnificar nuestros problemas, de magnificar nuestras cargas, de darle una dimensión mucho más grande a nuestras necesidades, que de pronto nuestras necesidades se vuelven, hermanos, como la magnificación de nuestras oraciones se vuelven la magnificación de nuestros problemas, y nos olvidamos que Dios es más grande que nuestros problemas. Nos olvidamos que Dios es mucho más grande que la calamidad, que la dificultad, que el dolor que estamos sufriendo, que estamos pasando. Dios es mucho más grande que cualquiera de nuestros problemas. Por eso cuando Nehemías escuchó lo que estaba sucediendo, aleluya, aunque esto lo agobió, aunque esto le llenó de tristeza el corazón, aunque esto lo llevó a derramar sus lágrimas durante varios días, la Biblia dice que se puso a orar. Y cuando alguien ora, algo sucede. Y cada vez que tú oras al Señor, algo va a suceder. Porque cuando tú oras creyendo, aleluya, y conociendo quién es Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios, aleluya, grande al cual usted y yo servimos, siempre traerá la respuesta oportuna a nuestras vidas. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Y me gusta la forma en que se va desarrollando esta oración, porque tengo un problema, tengo una dificultad, pero escuche lo que dice Nehemías, que empezó a orar al Dios del cielo y comenzó a decirle: tú eres un Dios fiel, tú eres un gran Dios, tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios amoroso. La circunstancia está de esta forma acá, queriendo agobiarme, queriendo, aleluya, capturarme, queriendo preocuparme, pero yo sé quién tú eres. Oremos, aleluya, considerando el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque las circunstancias van a querer tomar dominio de nuestras vidas. La enfermedad, el problema, amén, la dificultad que viene sobre nuestras vidas, hermanos, van a querer tomar el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, el control de nuestras acciones. Pero cuando tú reconoces quién es Dios y que aún en medio de la adversidad Él sigue sentado en su trono de gloria, Él sigue sentado, Él sigue siendo soberano sobre la tormenta que tú estás pasando.
Él está por encima de esos problemas que están, aleluya, agobiando tu vida, porque Él sigue estando en su trono de gloria. Él sigue, aleluya, con su poder obrando a nuestro favor. Cuando basamos nuestras oraciones en el carácter de Dios, aleluya, nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las circunstancias empiezan a cambiar. Aquello que nos preocupaba, que nos inquietaba, que no nos dejaba dormir, ya no tiene poder ni dominio sobre nuestros pensamientos y de nuestra forma de enfrentar la vida, porque la oración es el lugar donde se pueden ver las cosas como Dios las ve. ¿Cuántos dicen amén? Es en la oración cuando estamos de rodillas. Es en la oración cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor. Es en oración, aleluya, cuando empezamos a ver las cosas de una manera distinta, de una manera diferente. Aleluya, porque empezamos a ver las cosas de la forma en la que Dios ve. La forma en la que Dios ve las circunstancias. La Biblia dice en el Salmo 121, hablando el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi auxilio? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Esta pregunta nos la hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida. Todos en algún momento nos hemos preguntado: ¿y de dónde vamos? ¿Y de qué forma? ¿Y de qué manera voy a salir adelante en esta situación? Y ahora, ¿cómo voy a resolver este problema? Aleluya, hay personas que no pueden responder. Hay gente, aleluya, que no ha encontrado respuesta a esta pregunta. Pero aquellos que oran primero, aquellos que buscan a Dios en oración con sencillez de corazón, encontrarán la misma respuesta que el salmista encontró, y que dice el verso 2: mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios por ello en esta mañana? Mi ayuda viene no de cualquier parte, mi ayuda viene de aquel que hizo todo lo que veo. Mi ayuda viene de Dios. Dios es más grande que todos nuestros problemas. Es difícil a veces poder entrar en esta sintonía con Dios, porque hemos dado lugar a nuestros problemas a través de la preocupación. Y entonces dice Pablo: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, porque la oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Pablo escribe en su carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo está consciente de estas palabras. ¿Por qué? Porque él conoce a Dios, porque él sabe quién es Dios. Y cuando tú sabes quién es Dios, sabes que Dios en su momento y en el momento oportuno dará la respuesta oportuna a cualquier necesidad que tú estés, aleluya, que tú estés pasando. Pablo escribe a la iglesia en Filipos, una iglesia que estaba siendo generosa, una iglesia que había extendido, aleluya, sus recursos para apoyar el ministerio del apóstol Pablo. Pero detrás de esa generosidad hay necesidad también en la iglesia. Y la iglesia no estaba dando porque le sobraba. No es que la iglesia había dicho: bueno, tenemos este recurso aquí, no sabemos qué hacer con esto, fue lo que nos quedó, fue algo que nos sobró. No, la iglesia estaba dando desde su misma necesidad. Estaban necesitados, estaban, aleluya, las cosas quizás no estaban como ellos querían, pero aún tenían esa disposición para apoyar. Y Pablo está consciente de eso. Por ello él se atreve a señalar, a decir, a declararle al pueblo, a la iglesia en Filipos: mi Dios suplirá, mi Dios se encargará de proveer, mi Dios se encargará de ayudarlos, mi Dios se encargará de bendecirlos. Aleluya. ¿Por qué lo hace? Porque él sabe: el Dios que me ha suplido, el Dios que me ha ayudado, el Dios que no ha faltado a mi vida, el Dios que ha estado conmigo, también estará con ustedes, porque es un Dios personal. La única manera de considerar el carácter de Dios en nuestras oraciones es relacionándonos con Dios todos los días. Y esto quiere decir que tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo. ¿Qué tanto conoces a Dios? Yo sé cómo va a responder mi esposa a muchas de las cosas. ¿Por qué? Porque hemos convivido por más de 25 años. Amén.
nos conocemos, sabemos nuestras reacciones, sabemos nuestra forma de pensar, sabemos lo que vamos a decir en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque nos relacionamos, porque nos conocemos. Los conozco a algunos de ustedes más que otros y sé de algunas de sus reacciones y conozco más o menos, aleluya, cuál va a ser su forma de reaccionar ante ciertas situaciones. Pero tenemos que conocer de la misma manera a Dios. Por eso Pablo dice, mi Dios. Escuchaba una historia de un hombre que en la historia es nombrado como Jim. Jim era un hombre que todos los días llegaba a la misma hora y entraba por la puerta del templo. Se venía al altar y se inclinaba y empezaba a orar. Y esto lo hacía, hermanos, cada vez que venía al templo, el pastor lo miraba porque solamente se quedaba aproximadamente 2 minutos y oraba, se levantaba y se iba. Hasta que una vez el pastor, con la curiosidad, lo detuvo y le dijo, oye Jim, ¿a qué vienes todos los días a la misma hora a la iglesia? Y le dijo, pastor, yo vengo a orar. A esa misma hora vengo a orar al templo. Y entonces le dijo, oye Jim, pero ¿qué le puedes decir a Dios en 2 minutos? ¿No se te hace como que muy poco para orar? Y le dijo, bueno, la verdad es que es cierto. A veces estoy batallando con mi tiempo y es el único momento en que puedo venir. ¿Y qué le dices a Dios en 2 minutos? Bueno, pastor, todo lo que le digo a Dios, le dijo, hola Jesús, soy Jim, aquí estoy. Dice, y eso me toma ese tiempo, después me levanto y me voy y continúo con mi día. De pronto Jim dejó de venir a la iglesia. Ya no empezó a llegar al templo. Cuando de pronto el pastor se da cuenta, alguien le llama por teléfono. Jim había estado en el hospital o estaba en el hospital. Y cuando Jim estuvo en el hospital, la enfermera le empieza a decir al pastor, mire, la verdad es que ese hombre está mal porque está delirando. Lo vemos actuar de una manera muy que no entendemos, porque a la misma hora se pone sobre su cama, se sienta y hace como que está hablando con alguien. Dice, estamos pensando que está delirando y su vida ya está para terminar, está enfermo. Y usted puede hablar con él, por favor. Y pasa el pastor y cuando lo encuentra, le dice a Jim, ¿cómo estás? Y le empieza a platicar lo que la enfermera le había dicho y lo que habían contemplado algunos de ellos. Y le dijo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás hablando con una silla vacía? ¿Qué es lo que sucede contigo? ¿Te sientes mal? ¿Estás viendo cosas, escuchando cosas? Y le dijo, oh, no se preocupe, pastor. Dice, es que todos estos días no he podido ir a la iglesia. Y todos los días, a la misma hora, yo estoy sentado en mi cama y en esa silla llega alguien. Y todos los días me dice, hola Jim, soy Jesús. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Mi Dios suplirá, iglesia. Nuestro Dios es un Dios personal que tú y yo lo podemos conocer. Y cuando nosotros le conocemos, nuestras oraciones, aleluya, son capaces de reconocer quién es Dios por encima de cualquier problema, por encima de cualquier dificultad, por encima de cualquier adversidad. Nuestro Dios es mucho más grande que cualquier problema. Den un aplauso fuerte al Señor. El Salmo 34 versículo 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Número 2, la segunda consideración es que debemos de considerar la confesión de pecados. Cuando oramos, si queremos hacer de nuestras oraciones que cambien las cosas, además de considerar el carácter de Dios, también necesitamos considerar la confesión de pecados. Tenemos que reconocer nuestra condición. Y esto es algo que sucede con Nehemías. Mire que Nehemías no solo basa su oración
en quién es Dios, sino que también la oración de Nehemías estaba consciente de quiénes somos nosotros como seres humanos, quiénes somos nosotros, nuestra condición humana. Mientras que Dios es santo, mientras que Dios es justo, mientras que Dios es fiel, nosotros somos infieles, nosotros fallamos, nosotros somos pecadores, nosotros, aleluya, cometemos muchos errores. Amén. Y esa condición de pecado no nos permite acceder a Dios. No es que Dios no quiera escucharnos, no es que Dios no quiera, aleluya, que nosotros nos acerquemos a Él, pero el pecado no nos permite relacionarnos con Dios. El pecado, aleluya, nos impide acercarnos a Dios. De ahí que el apóstol Pablo dice en Romanos 6:23, dice: la paga del pecado es la muerte. Y cuando Pablo se refiere a la muerte, no se está refiriendo necesariamente a una muerte física, se está refiriendo a una muerte espiritual. En este sentido, la muerte a la que se refiere Pablo, aleluya, es una separación espiritual. Aleluya, separados de Dios. No podemos estar cerca por nuestra condición de pecado. Dios es santo y el pecado no puede, aleluya, no puede convivir con la santidad de Dios. Nuestra condición humana no nos permite que nosotros nos acerquemos a Dios. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. La escritura dice, hablando el profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado trae sus consecuencias. Una vida de pecado, aleluya, trae consecuencias, y una de ellas es que vivimos separados de Dios. No podemos convivir con Dios, no podemos acercarnos al Señor. Romanos 3:23 categóricamente el apóstol Pablo dice lo siguiente: pues todos han pecado y están privados. Escuche esto: el pecado nos priva de disfrutar la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Otro pasaje dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Así que la confesión de pecado, porque mire, es muy fácil denunciar lo que otros hacen. Amén. Para eso nos nace natural, ¿verdad? De forma natural, señalar los errores de alguien más, señalar los errores de otras personas. Yo les he mencionado que cuando estábamos en la escuela bíblica, en una de las clases, me parece que era sociología o algo así, no recuerdo, la hermana Meribá de Cantero nos compartía esa asignatura. Recuerdo que nos llevó a hacer un ejercicio, o era psicología, no recuerdo, pero estábamos haciendo un ejercicio y resulta que nos dijo: quiero que saquen una hoja y la rayen en medio y le pongan un encabezado a cada uno de los lados, y quiero que pongan de un lado, quiero que pongan: estas son mis virtudes, y luego del otro lado ustedes pongan: estas son mis debilidades, mis errores, y cosas como esas. Y entonces, oiga, pues nos arrancamos, y lo más fácil es poner virtudes, claro que sí, ¿verdad? Y luego uno, oiga, eso es mucho más fácil para nosotros, y te preguntan qué virtudes tienes y olvídate, hasta te faltan otras hojas, ¿no? Casi quieres llenar un libro. Entonces, y empiezas, ¿puedo sacar otra hoja, maestra, por favor? Pero empezamos con nuestras virtudes y virtudes. Yo recuerdo que yo tenía un compañero en la escuela que éramos muy amigos y siempre estábamos en todas partes, andábamos juntos, Jorge Peña, de Monclova, Coahuila. Y entonces recuerdo que Jorge estaba a un lado y estábamos ahí haciendo eso, el ejercicio, y tanto él como yo, cuando empezamos a empezar a poner nuestros errores, ¿verdad? Cuando quisimos hacerlo, oiga, como que no nos salía. ¿Cuánta razón tenía el salmista cuando decía: Señor, líbrame de mis pecados, líbrame de aquellos que me son ocultos, ¿verdad? Qué difícil es ver hacia adentro cuando estás acostumbrado a ver hacia afuera. Y cuando ves hacia afuera dices: ah, mira fulanito esto, ah, no, hombre, ¿verdad? Mira, hasta lo tachas, ¿verdad? Y le pones nombre y apellido y catalogamos y etiquetamos, y
y alguien más. Y así, o somos buenos para eso. Pero cuando vemos hacia adentro, cuando queremos o necesitamos ver hacia adentro, qué difícil es reconocer nuestra condición. Y entonces señalamos fácilmente, pero no nos damos cuenta de lo que está pasando con nosotros. Y entonces, aleluya, le empecé a darme cuenta que no me salía, no había. Señor, soy casi perfecto. Te aventaste conmigo, ¿verdad? Y no estaba muy lejos de la realidad, pero y entonces, oiga, y quise llenar algo ahí. Se me ocurrió, ¿verdad? Oye, pues Jorge es mi amigo, convivimos con él todos los días. Le dije a Jorge, ¿sabes qué? Porque yo lo vi medio en la misma situación. Y entonces le dije, ¿cómo ves si tú llenas mi hoja y yo lleno la tuya? Nunca le hubiera dicho eso. Jorge se sentía como pez en el agua, hermanos. Oiga, y eso que era mi amigo, ¿verdad? Si uno tiene eso, ¿qué clase de... Oiga, pero oiga, y nos dimos cuenta. Y después la hermana nos dio la aplicación. Nos dijo, qué fácil es eso, ¿no? Ya cuando alguien más ve tus errores, difícilmente reconocemos nuestra condición. Y eso puede estar obstaculizando la oportunidad de alcanzar toda la misericordia y todo el bien de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque los errores de alguien más los señalamos, pero los nuestros, hermanos, los escondemos. Los errores nuestros, nuestra tendencia es ocultarlos, que nadie se dé cuenta, que nadie sepa que esta es mi debilidad, que nadie sepa qué es lo que pasó conmigo, y empezamos a ocultar y empezamos a negar y empezamos a esconder, e incluso a veces, hermanos, llegamos a minimizar lo que otros hacen y denunciamos, pero cuando lo hacemos nosotros, entonces lo minimizamos y le damos ese carácter de un detalle. Es un pequeño detalle, mientras que en otros es un error terrible. En nosotros sucede como un pequeño y simple detalle. Mientras escondamos, mientras ocultemos, mientras neguemos y mientras minimicemos, nada bueno va a suceder. Pero cuando nosotros lo confesamos, cuando nosotros declaramos nuestro pecado, cuando nosotros, aleluya, le decimos al Señor, sí Señor, esta es mi condición, yo fallé, yo cometí un error, yo cometí una falta, pero te pido perdón. La Biblia dice, aleluya, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Den un aplauso fuerte al Señor. Es tiempo, iglesia, de reconocer nuestra condición. No podemos estar privados de la gloria de Dios. Aleluya. Eso es lo que quiere el enemigo. Él quiere privarte de las bendiciones, del gran amor del Señor, del gran favor de Dios sobre tu vida. Él quiere que estés separado espiritualmente del Señor, pero no tienes por qué hacerlo. Aleluya, porque alguien ya murió en la cruz del Calvario por ti, por mí. Él ya pagó el precio por nuestra redención. Romanos 5:8 dice que aunque habíamos pecado, aleluya, Cristo murió por nosotros. Él demostró su amor para nosotros. Él demostró quién es, entendiendo quién éramos nosotros, y por eso fue a la cruz a morir por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero algo interesante sucede en Nehemías también, porque Nehemías, aleluya, no solamente no señaló culpables, sino que él mismo, aleluya, dijo, hemos pecado. Mire lo que dice la escritura. He aquí, en Nehemías capítulo 1 verso 6, confieso que hemos pecado contra ti, mi familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido tus mandamientos, tus decretos y ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Él reconoce sus pecados. Escuche esto, Nehemías no creció en Jerusalén. Nehemías creció, aleluya, toda su vida, desde que nació, aleluya, él había vivido en el cautiverio, había vivido lejos, 1500 kilómetros de distancia de donde estaba Jerusalén. Él no conocía Jerusalén. Todo lo que sabía de Jerusalén era lo que le habían platicado sus padres, era lo que escuchaba por parte de parientes o amistades que habían ido a Jerusalén o que habían vivido en Jerusalén. Seguramente él decía, algún día voy a correr por sus calles,
valles, algún día voy a andar por aquellos lugares, algún día la voy a conocer, voy a tocar sus murallas. Pero Nehemías nunca había estado en Jerusalén, siempre había estado en el cautiverio, servía como copero, aleluya, en la corte del rey. Pero aun cuando él, aleluya, estaba lejos de Jerusalén y de lo que pasaba en Jerusalén, él dijo: yo soy parte del problema. ¿Sabe que esta oración se cataloga como una oración de intercesión? Porque eso es lo que sucede cuando somos intercesores. El intercesor hace suya la carga de otro. El intercesor hace suya la necesidad de otro. Cuando usted pasa aquí al altar y usted tiene personas aquí que están dispuestas a orar por usted, lo que están haciendo es hacer suyo, aleluya, esa carga con la que usted ha llegado esta mañana. Y aleluya, y se unen a usted en oración, porque la oración cambia las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Es fácil encontrar culpables, pero es muy difícil en nuestra humanidad hacerse responsable de la culpa. En esa clase de actitud no hay virtud, no hay respuesta. La respuesta que necesitamos está en reconocer nuestra falta, reconocer que hemos fallado, que no somos dignos. Mire lo que dice la Escritura, 2 citas bíblicas, 3 citas bíblicas que quiero compartir con usted rápidamente. No están en sus notas. Si usted quiere ponerlas, por favor hágalo. Santiago capítulo 1 versículo 13 al 16, la Nueva Traducción Viviente dice: alguno de ustedes está pasando por dificultades, que ore. Alguno está feliz, que cante alabanzas. Alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados serán perdonados. Confiese los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La confesión de pecados, amados hermanos, nos permite humillarnos ante Dios, y Él nos perdona. Pero no solamente nos perdona, sino que Él también nos escucha y responde a nuestra necesidad. Pero también la confesión de pecados elimina cualquier tipo de estorbo o barrera que pudiera impedir alcanzar el favor de Dios y la respuesta de Dios sobre nuestras vidas. Proverbio 28 versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No habrá bendición, no habrá favor de Dios hasta que reconozcas tu condición, hasta que humildemente y sencillo de corazón te acerques a Dios y le digas: Señor, he fallado, he cometido este error, he cometido esta falta. Y cuando tú lo haces, la Biblia nos enseña, amados hermanos, que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Salmo 32 versículo 13 en adelante también dice, la traducción lenguaje actual: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerza como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso los que te amamos, otra versión dice los justos, otra versión dice los que son fieles, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. La respuesta está en humillarnos delante del Señor. Segundo libro de Crónicas capítulo 7 verso 14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, solo hasta entonces, Nehemías lo sabía. Nehemías sabía que había que reconocer quién es Dios, pero también había que confesar los pecados, no solamente del pueblo, sino también los pecados personales. Y cuando lo haces, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Número 3, la tercera cosa que tenemos que considerar, el tercer aspecto, es considerar las promesas de Dios. En la oración de Nehemías, también él considera las promesas del Señor. Te suplico, dice el verso 8, que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra,
yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado, dice el versículo 9. Nehemías ora, amado hermano, las promesas del Señor. Él ora de acuerdo a una promesa. Cuando hacemos esto, las oraciones que se basan en las promesas del Señor son oraciones que cambian. Son oraciones que forman circunstancias, personas, no solamente nuestra vida exterior, sino que también esta clase de oración, hermano, nos transforma en nuestro interior. Amén. Dios trabaja también dentro de nosotros. La oración cambia las cosas cuando nuestras oraciones se alimentan de las promesas del Señor. Las promesas de Dios, hermanos, son nuestra garantía en los momentos de dificultad. Es importante que nosotros oremos las promesas del Señor, porque al orar las promesas de Dios redireccionaremos nuestra mente y nuestras emociones a Dios, mientras que las circunstancias quieren llevarnos por el camino de la preocupación, por el camino de la angustia, por el camino de la desesperación o de la desesperanza, mientras que las circunstancias quieren llevarnos por el camino, aleluya, donde se cierran las oportunidades, donde aleluya, todo lo que hay es lamento. Cuando tú empiezas a orar las promesas del Señor, aleluya, esas promesas van a enfocar tu forma de pensar y tus emociones, tus sentimientos en el Señor. Mire que es importante considerar las promesas de Dios en nuestras oraciones. Las promesas del Señor. Salmo 91, versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Todos queremos sentirnos así. Todos queremos sentirnos en ese ambiente donde nos sentimos cobijados, donde nos sentimos arropados, ¿verdad? Imagínense, cuando dice con sus plumas, yo me imagino cuando íbamos al rancho allá con mi abuelita. Ella tenía muchas gallinas y de pronto te dabas cuenta que las gallinas lo que hacían cuando tenían sus polluelos, sus pollitos, levantaban sus alas, ¿verdad? ¿Y qué hacían los pollitos? Se cobijaban debajo de las alas de la gallina, mamá gallina, ¿verdad? Y a veces iban caminando, hermanos, y había que empezaba a llover y la mamá gallina empezaba a buscar un lugar donde resguardar a sus crías, y entonces iban caminando y se miraban las patitas de los pollitos caminando debajo de las alas. ¿Sabes qué? El Señor dice: cuando la tormenta viene, cuando la dificultad arrecia, yo tengo alas para darte la cobertura que tú necesitas. Esa protección, ese cobijo, ese resguardo, tú lo puedes encontrar en el Señor. De ahí que el salmista dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Pero escuche lo que sigue diciendo: sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. ¿Cuántos alaban a Dios por ello esta mañana? Las fieles promesas del Señor te darán la cobertura, te darán, aleluya, la protección que tú necesitas en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad. Mire que el salmista tiene claro el acecho del enemigo. Si usted lee los versículos anteriores al versículo 4 del Salmo 91, recordará o encontrará que el salmista habla del lazo del cazador. El salmista habla de la peste destructora, pero por encima de las artimañas del enemigo, por encima de los ataques del diablo, por encima de la adversidad, él dice: aleluya, tú estarás seguro, tú podrás estar confiado. ¿Por qué? Porque las fieles promesas de Dios son tu armadura y son tu protección. Den un aplauso fuerte al Señor. Orar primero cambia las cosas. Orar primero es el camino correcto, pero también orar primero cambia las circunstancias, le da un giro completamente diferente a las situaciones que enfrentamos en la vida. Yo lo he dicho en otras ocasiones: las promesas del Señor son como un pedazo de madera en una inundación. De pronto, cuando hay una inundación, empiezan a flotar ciertas cosas y la madera, hermano, los troncos empiezan a ser llevados por la corriente, pero nunca se hunden.
ahí están. Amén. Y cuando alguien ve en una situación como esta un tronco, sabe que si se sujeta de ese tronco, esa madera, hermanos, por más fea que se vea, por más, aleluya, indeseable que parezca, ese tronco es tu única alternativa. Es tu única oportunidad de salvarte. Bueno, hay momentos que en la vida nos llena de una gran inundación. Hay momentos que el dolor nos aflige tanto. Hay momentos que parece que no habrá mañana. Pero las promesas de Dios siempre son fieles. Las promesas de Dios nunca se hunden. Aleluya, las promesas de Dios siempre te sacarán a flote. Y lo digo, amado hermano, porque yo he estado ahí. Aleluya, en momentos de desesperación, en momentos de angustia, cuando pasé por un tiempo de ansiedad durante 6 meses, parecía, aleluya, que perdía la vida. Literalmente pensaba que me iba a morir. Aquí está mi esposa, aleluya. Pensaba que me iba a morir, pensaba que no, aleluya, tendría un mañana. Y recuerdo que una ocasión, aleluya, que amaneció, un pensamiento en mi mente me empezó a golpear, y me empezó a golpear, y me empezó a golpear, y el enemigo me decía: te vas a morir, voy a acabar contigo, aleluya, voy a acabar con tu familia, y aleluya, no vas a ver a tus hijos crecer, tus hijos no van a estar contigo. Recuerdo que cuando yo estaba en ese momento, aleluya, de mi angustia, de pronto, ahora entiendo que el Espíritu Santo de Dios estuvo ahí para decirme: yo estoy contigo para ayudarte. Pero entonces, amado hermano, recuerdo que un pasaje que muchas veces había impresionado mi vida, en ese momento vino a mi memoria, en ese momento vino a mi mente, y entonces declaré: no moriré, sino que viviré y contaré la grandeza, las maravillas del Señor. Una promesa de Dios te mantendrá a flote. Una promesa de Dios mantendrá a flote a tu matrimonio, tu familia, tu casa, aleluya, tu vida estará a flote cuando tú traes. Mire que no le ayudamos a Dios trayéndole a la memoria las promesas. Dios no necesita, no es como nosotros que tenemos que poner recordatorios en el refrigerador. No es como nosotros que todo lo tenemos que apuntar porque si no se nos olvida. No es como nosotros que dependemos, aleluya, de un teléfono que nos dé notificaciones para saber qué tenemos que hacer o qué tenemos que realizar, qué acciones tenemos que o tareas realizar durante el día. Dios no necesita que usted y yo le recordemos nada, pero qué bien nos hace a nosotros recordar las promesas del Señor. Tanto que dice el salmista: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque nuestra tendencia humana es olvidarlo todo. Nos olvidamos de lo que sucedió ayer, no tenemos todos los detalles de aquello que pasó hace algunos años atrás, pero cuando memorizamos y recordamos las promesas del Señor, vaya conmigo por favor, hay 3 cosas, 3 beneficios, 3 efectos positivos cada vez que recordamos la promesa del Señor. Salmo 119, versículo 49 y 50. Recuerda la promesa que me hiciste, dice el salmista, es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas y me consuela en todas mis dificultades. Estas 3 cosas suceden cada vez que usted trae a la memoria las promesas del Señor. Una promesa en su vida le dará la esperanza que usted necesita. Una promesa en su vida renovará sus fuerzas, pero también una promesa en su vida serán su consuelo en medio de la dificultad. Oren primero, antes de preocuparte, antes de angustiarte. Lo primero que tienes que hacer es orar, y eso cambiará las cosas. Eso cambiará tu vida. Las fieles promesas del Señor son grandes y son verdaderas. Y número 4, ya para concluir, la 4ª consideración es pedir de manera específica. Es pedir de manera específica. Nehemías fue específico en su petición. Amén. Nehemías fue específico en su forma de pedir. Le dijo: te suplico que hoy me concedas éxito y que hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo.
Sabe que uno de los problemas que tenemos en nuestras oraciones es que no somos específicos a la hora de pedir. No somos específicos, nos volvemos tan generales. Amén. Vemos, aleluya, la oportunidad de orar y lo que hacemos, hermanos, es ser tan generales. De alguna manera tenemos temor a decirle a Dios específicamente lo que está pasando. Y no es que Dios no lo sepa, pero recuerde que Dios quiere que nosotros confesemos. Y es que a veces detrás de un problema hay acciones que nosotros mismos queremos ocultar. Detrás de una situación hay situaciones en las que Dios te dice: ok, yo lo puedo hacer, pero tienes que cambiar. Y por eso a veces no queremos ser específicos. Y le decimos al Señor: Señor, quiero que resuelvas esto, pero nos quedamos, hermanos, de una manera tan lejana de lo que realmente necesitamos pedir. ¿Se acuerda cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana? Ella le dijo al Señor: dame agua, quiero esa agua. Pero Jesús descubrió su corazón. Jesús descubrió la situación que estaba viviendo esta mujer y le dijo: mira, tu problema es este. Tenemos que ser específicos, atrevernos a ir un paso más hacia adelante. A veces no queremos ser específicos porque pensamos que el ser específico nos compromete cada vez más. Pero ser específicos es importante, porque si usted quiere una respuesta específica, usted necesita oraciones específicas. Te suplico que hoy me concedas éxito, le dijo Nehemías al Señor. Pero no se quedó ahí, porque el éxito se pudiera haber interpretado de muchas maneras. Bueno, ¿qué es lo que tú entiendes por éxito? Quiero que el rey sienta en su corazón el deseo de mostrar su favor y ser bondadoso conmigo. ¿Sabe qué sucedió más adelante? Nehemías no dijo nada. Sirvió al rey como lo servía todos los días. Hacía su trabajo como cualquier otro día de la semana. Y no dijo absolutamente nada. Es que él ya sabía que Dios haría su parte, porque él había sido específico. Y cuando hay oraciones específicas, hay respuestas específicas. ¿Y sabe qué sucedió? Si usted lo ha leído, atestiguará lo que quiero decir. Pero si usted no lo ha leído, léalo. La Biblia dice que cuando Nehemías servía al rey, de pronto el rey le dijo: algo te pasa. Nehemías no, fue el rey. Dígame si no es Dios. La oración cambia las cosas. Cuando tú eres específico, lo que parece lejano, lo que parece tan difícil de alcanzar, cuando tú eres específico con Dios, Dios se encarga de hacer todo lo necesario para que esa respuesta específica llegue a tu vida. Y entonces el rey vio a Nehemías y le dijo: ¿qué está pasando contigo? Tu rostro no tiene el brillo habitual. Hay algo en ti que me hace pensar que algo te está preocupando, que algo que te está sucediendo. Así que te pido algo. Quiero que me abras tu corazón, porque lo que tú me pidas yo lo voy a hacer. ¡Aleluya! La oración cambia las cosas. Hay situaciones en tu vida, aleluya, que no has podido cambiar, no porque sean imposibles de cambiar. Hay situaciones en tu vida que exigen de ti y de mí, exigen que nosotros nos atrevamos a ser específicos. Recuerda el caso de Bartimeo. En Marcos capítulo 10, un hombre ciego escuchó por ahí que Jesús caminaba cerca de donde él estaba. Póngase de pie conmigo, por favor. Y entonces, mientras todo el tumulto de la gente iba y venía queriendo recibir algo de Jesús, cuando él se da cuenta que es Cristo el que camina cerca de donde está él, dice: es mi oportunidad. Y empezó a clamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oh Jesús, ten misericordia de mí. Y empezó a clamar, y empezó a clamar, y empezó a clamar. La gente lo empezó a disuadir, a decirle: cállate, no molestes, nos distraes, no te va a hacer caso el maestro, no tiene tiempo para ti. Pero la Biblia dice que él seguía clamando.
Él seguía clamando, y cuando de pronto, hermanos, para sorpresa de muchos, Jesús se detuvo y mandó llamarle. Le dijo: tráiganme a este hombre. Y cuando llegó delante de Jesús, la Biblia dice que Cristo le preguntó: ¿qué quieres que haga contigo? Quiero algo específico. Quiero algo específico. Pareciera obvia la respuesta, pero para Dios no hay nada obvio. Lo que Dios quiere hacer contigo, aleluya, lo que Dios quiere hacer contigo, amado hermano, aleluya, Él, aleluya, lo va a hacer cuando nosotros nos atrevamos a dar ese paso, a caminar con el Señor y decirle: Señor, esta es mi necesidad. A veces tratamos de ocultar, a veces tratamos de esconder, de no comprometernos, pero cuando tú eres específico, ¿qué es lo que sucede contigo? ¿Qué es lo que sucede con tu familia? ¿Qué es lo que sucede con ese hijo en particular? Sé específico. Dile al Señor: Señor, esta es mi necesidad. Y ponle nombre a tu necesidad, ponle nombre a tu milagro, ponle nombre y apellido a esa situación que te ha estado golpeando, aleluya, a tu vida. Ponle nombre a esa situación y dile: Señor, esta es mi necesidad. No tengas miedo. La Biblia dice, hablando la Escritura, que podemos acercarnos, dice confiadamente. Otra versión dice con toda confianza. ¿Por qué? Debido a que yo me puedo acercar con confianza al Señor. ¿Sabe por qué? Porque sé quién es. ¿Por qué me puedo acercar confiadamente delante del Señor? Porque Él ha lavado mi corazón con su sangre. He confesado mis pecados. ¿Por qué puedo entrar a la presencia de Dios esta mañana con toda confianza? Porque Él me ha dado una promesa. ¿Alguien tiene fe en esta mañana? ¿Alguien lo cree en esta mañana? ¿Por qué me puedo acercar delante de Dios con toda confianza? ¿Sabe por qué? Porque puedo ser específico. El Señor me dice: ¿qué quieres que yo haga contigo? ¿Sabe que ese mismo Jesús que un día caminó cerca de donde estaba Bartimeo, está caminando esta mañana en Comunidad Cristiana Emanuel? Y Él está aquí para preguntarnos: ¿qué quieres que haga contigo? ¿Tendremos una respuesta específica? ¿Sabremos decirle al Señor realmente lo que necesitamos en esta mañana? El Señor sigue preguntando: ¿qué quieres que yo haga? Si tú oras en vez de preocuparte, dice el versículo 7 de Filipenses capítulo 4, así experimentarán la paz de Dios sobre sus vidas. Sus corazones y sus mentes estarán bien guardadas. Esta mañana yo quiero invitarte a que juntos podamos acercarnos al Señor con toda confianza, porque podemos considerar estos 4 aspectos en la oración. ¿Quiere hacerlo esta mañana? Quiero hacerlo esta mañana. Yo no sé cuál sea tu situación. Quizás tenga mucha similitud con lo que pasó con Nehemías, pero esta mañana el Dios que respondió a Nehemías es el mismo Dios que quiere responder a tu necesidad y a mi necesidad.